Ruina. Capítulo 2. Tomando al lobo, entonces, ¿solo serían esas cajas, señor Roland? Preguntó Rem mientras terminaba de subir la última al carruaje. Las 7 cajas estaban perfectamente amarradas, aseguradas para que no se movieran durante el trayecto. Sí, solo serán esas. Entonces supongo que ya podemos prepararnos para partir, ¿verdad? Respondí con calma. Observé a Rem un momento. Que ahora sí parpadeaba con normalidad. No como hace 2 días. Al menos algo había cambiado. Si solo es eso, señor Roland, debo preguntarle algo, si no le molesta, dijo colocándose frente a mí. Claro. ¿Qué deseas preguntar? Respondí, con una leve curiosidad. Rem mantuvo su postura recta. Quería conocer su opinión respecto al viaje. Si usted lo desea, podríamos llegar esta misma noche al territorio del maestro Rosual, pero no podríamos detenernos ni un segundo. Lo dijo con total tranquilidad, como si atravesar caminos oscuros sin descanso fuera algo insignificante. Para ella lo consideré unos segundos. Como lo dices, podríamos, admití. Aunque, incluso si tardamos más, ir de la forma normal sería lo más seguro. Además, sería grosero y de mala educación llegar en plena noche. Rem no respondió, pero su atención no vaciló. Si vamos al ritmo habitual, aunque sea más lento, llegaremos cerca del mediodía del siguiente día. Así que, vayamos de la forma normal. Entonces, si así lo desea, estaré de acuerdo, señor Ronald, dijo Rem con tranquilidad antes de dirigirse al carruaje. Abrió la puerta con suavidad e hizo una pequeña reverencia, esperando a que subiera primero. Entré con lentitud y me acomodé en el asiento, consciente de que sería un viaje largo. No pasó mucho tiempo antes de sentir el movimiento del carruaje. Mi vista se fijó en las personas a través del vidrio. La mayoría inmersa en sus propios mundos, con sus propios problemas, pensamientos y pequeñas preocupaciones que parecían enormes solo para ellos. La ciudad comenzó a quedar atrás. Entonces lo vi. Una pareja joven con un bebé en brazos. Por la forma en que lo sostenían, por la torpeza cuidadosa de sus movimientos, era evidente que era su primer hijo. Mis manos se tensaron sin que pudiera evitarlo. Y los recuerdos de Angélica regresaron como metralla. Uno tras otro. Claros. Dolorosamente claros. Podía recordar hasta el último detalle. El tono de su voz, la textura de su cabello, el olor de nuestro hogar. El pecho me dolió. Mierda, otra vez. Murmuré cuando otro recuerdo me golpeó. Roland, ¿estás bien? Preguntó Angélica, inclinándose sobre su esposo con el ceño fruncido por la preocupación mientras intentaba despertarlo. Sí, creo que sí. Solo, tuve una pesadilla, murmuró Ronald, frotándose los ojos. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Dijo Angélica con una sonrisa suave, colocando una mano sobre el rostro de Roland. Jejeje, como te lo digo, bueno, soñé que estaba en un callejón extraño. Al final estaba a la puerta de nuestra casa. Pero no importaba cuánto caminara, no avanzaba. Sentía que todo era real. Que si no llegaba, no volvería a verte. Roland desvió la mirada al decir esas palabras. Roland, murmuró Angélica antes de abrazar a su esposo. El abrazo transmitió una calidez muy reconfortante. Dime, ¿esto se siente real? Preguntó apretando un poco más fuerte. Gracias, Angélica, respondió Roland devolviéndole el abrazo. Diablos, otra vez me desmayé, pensé, llevando una mano a mi frente. Cada vez que una ola masiva de recuerdos me golpeaba, mi cuerpo reaccionaba mal. A veces perdía el conocimiento. Aunque ya había pasado tiempo desde que mi alma se fusionó con la de Roland, todavía me costaba procesar tantos recuerdos de una sola vez. Solté un suspiro pesado. El carruaje seguía avanzando. Y yo seguía cargando con 2 vidas que no terminaban de encajar en una sola mente. Señor Roland, ¿se encuentra bien? Preguntó Rem al abrir la pequeña ventanilla del carruaje, dejando ver parte de su rostro. Sí, lo estoy. Solo me quedé dormido un poco y me golpeé al no acomodarme bien. No tienes de qué preocuparte, respondí, recuperando la calma con rapidez. Rem me observó unos segundos más, evaluando mi rostro. De acuerdo, señor Roland. Si necesita algo, solo toque la ventanilla para avisarme, dijo antes de cerrar nuevamente la ventanilla. El sonido seco de la madera marcó el silencio dentro del carruaje. Debo tener más cuidado. No podía dar señales extrañas. Debía evitar que pensara que era un peligro. Rem no estaba del todo bien de la cabeza. Pero, irónicamente, tenía suerte. No llevaba el olor de la bruja. Si lo tuviera, esta historia sería muy distinta. Probablemente ya habría intentado matarme. Llevé una mano al mentón, pensativo. Entonces lo vi, a la distancia, avanzando por el camino. Espera, ¿ese no es el carruaje de Pristilla?
Murmuré. El diseño era inconfundible. Por el excesivo tono de rojo en el carruaje, sinceramente, no quería tener nada que ver con esa facción, especialmente por Aldebarán. Él era una variable peligrosa. Una de esas piezas que podían arruinar cualquier plan de vida cómoda. ¿Y si Priscilla llegara a morir? Mi expresión se endureció levemente. Si eso pasaba, debía estar preparado para lo que fuera. También, un carruaje de la familia Karsten, pensé al distinguir, a lo lejos, el emblema inconfundible en otro vehículo. Entrecerré los ojos. Supongo que Krusty debe ir dentro, murmuré. Al enfocar mejor, reconocí la figura que dirigía el carruaje. Wilhelm. Eso confirmaba mis sospechas. En general, la facción de Krusty no me generaba demasiados problemas, si no fuera por cierto gato fanboy. Vaya, me dejé llevar demasiado por el anime, dije, pasando una mano por mi cabello. Si solo hubiera visto el anime, probablemente no desconfiaría tanto de Félix. Pero no me quedé solo con eso. Investigué más. Y supe lo que intentó hacer. Intentó hacer el maldito gato intento lavar la mente de Subaru. Si no hubiera sido por Rem, lo habría logrado. Su cometido, solo ese detalle era suficiente. Porque si estaba dispuesto a cruzar esa línea una vez, ¿qué lo detendría de hacerlo otra vez si lo consideraba necesario? Krusty era obvio que jamás aprobaría algo así. Pero eso no significaba que él no pudiera actuar por su cuenta. Mi expresión se tensó levemente. Si inevitablemente tenía que convivir con esa facción, tendría que mantenerlo vigilado. ¿Y si intentaba algo conmigo? No dudaría en darle un buen golpe en la cara, y ahí va otro problema más, murmuré, apretando los dientes. Bueno, ya veré cómo lidiar con ellos. Lo más importante, lo que realmente podría arruinar mi plan, sería Anastasia. Sobre todo con mi futuro negocio de salsas. ¿Quién diría que ser obligado a ver esos programas de cocina del Canal 7 en mis días libres terminaría siendo útil? ¿Qué ironías tiene la vida? Solté una pequeña risa ante el absurdo de la situación, aunque tampoco debía preocuparme demasiado por ella. Después de todo, conozco su pequeño secreto, su muy pequeño secreto. Y aunque la arena del reloj caiga lentamente, al final toda termina por caer. A fin de cuentas, como decía antes, esto es esto y eso es eso. No tenía ningún motivo para ayudar a nadie. Con ese pensamiento algo cansado, dejé que mis ojos se cerraran. Toc, toc. Señor Roland, resonó la voz de Rem desde fuera del carruaje. Abrí los ojos con lentitud, todavía somnoliento. Froté mi rostro mientras la claridad regresaba a mi mente. Era de noche. Tanto tiempo pasó. Murmuré. Me levanté y abrí la puerta del carruaje. ¿Pasa algo, Rem? ¿Necesitas algo? Pregunté mientras bajaba. Solo quería avisarle que la tienda para acampar ya está lista para que la use, respondió con tranquilidad. Parpadeé, ligeramente sorprendido. Sabes que eso no era necesario. No se preocupe, señor Roland. Es parte de mi trabajo, contestó con la misma expresión neutral de siempre. La observé un momento. Por cierto, ¿ya comiste algo? No respondió, pero no hacía falta. Su silencio lo decía todo. Sonreí. Bueno, no puedo permitir eso. Es hora de la jambalaya 9, lo dije con una energía repentina que desconcertó a Rem. Subí rápidamente al carruaje, bajé una de las cajas y la abrí. Esto te va a encantar, es una receta de mi tierra. Y te juro que es para chuparse los dedos. Antes de que Rem pudiera objetar nada, el aroma cálido y especiado comenzó a expandirse en el aire. Ella se quedó en silencio. Un segundo después, ya tenía un tazón lleno en las manos, sin siquiera recordar en qué momento se lo había dado. Miró el contenido con ligera duda, pero finalmente llevó la cuchara a su boca. El sabor la detuvo. Sus ojos se abrieron apenas. Rem comenzó a saborear lentamente, como si intentara analizar cada ingrediente. Está bueno, ¿verdad? Dije sosteniendo la olla llena. Te presento la jambalaya. Un plato fuera de este mundo. Por tu expresión, sé que tengo razón. Si quieres más, no te preocupes. Hay de sobra. Rem tomó otro bocado. Y aunque su expresión seguía siendo contenida, bueno, ¿qué te parece? Dije, recuperando mi expresión tranquila. Por reflejo, mi mano libre se alzó y un pequeño portal se abrió en el aire, expulsando mi espada directo a mi agarre. Sin siquiera mirar, la hoja chocó contra otra que descendía hacia mí. El sonido metálico resonó en la noche. Entrecerré los ojos al identificar al atacante. Un cultista. Antes de que pudiera hacer su siguiente movimiento, una esfera con picos impactó su cabeza con violencia brutal, reventándola como una sandía madura. Señor Roland, por favor, quédese atrás. Es por su seguridad, dijo Rem, empezando a girar su arma mientras más figuras emergían de la oscuridad.
Señorita, agradezco su preocupación, pero no podría llamarme hombre si dejara que una dama pelee sola, respondí, dejando la olla en el suelo. Deslicé la espada fuera de su vaina y la aseguré en mi cintura justo cuando Rem soltó un leve suspiro, comprendiendo que hablaba en serio. Entonces se lanzaron. Mi figura se movió antes de que la mente de los cultistas lo procesara. Me deslicé entre dos de ellos y corté sus tendones con precisión. Un tajo limpio. Instintivamente me agaché cuando el arma de Rem pasó sobre mi cabeza, golpeando a los dos cultistas que había inutilizado y lanzándolos contra otros más. Rem movía su arma con una fuerza aterradora. Cada impacto enviaba cuerpos volando como muñecos rotos. Uno de los cultistas formó una bola de fuego de tamaño considerable. No le di tiempo. Mi cuerpo se deslizó hacia él y, en un solo movimiento, separé su cabeza de su cuerpo. La llama se extinguió antes de poder lanzada hacia enfrente. Otro ataque vino desde mi punto ciego. Giré el torso, esquivé el filo por centímetros y con una patada brutal lo envié directo hacia Rem. Ella no dudó. El impacto de su arma pulverizó al cultista en el aire. Miré alrededor. Más sombras avanzaban desde la oscuridad. Esta será una larga noche, murmuré. 2 horas después. Señor Roland, ¿se encuentra bien?, preguntó Rem, mientras su arma aplastaba al último cultista que quedaba en pie. Lo estoy, solo un poco sucio, respondí. Mi rostro estaba manchado de sangre. Sin mucha ceremonia, arranqué un pedazo de tela del cadáver más cercano y limpié mi cara con calma. El silencio que quedó después de la masacre era pesado. Sea lo que sea que estuvieran planeando, lo logramos evitar. Por cierto, señorita Rem, ¿cuántos cree que fueron?, pregunté, dejando caer la tela ensangrentada. Rem colocó su mano en el mentón, pensativa. Al menos 70 cultistas. 70. Miré alrededor. El camino estaba cubierto de cuerpos. Señor Roland, sugiero que volvamos a la carretera. No sabemos qué planeaban exactamente, pero si había tantos, existe la posibilidad de que haya un arzobispo cerca. Por su seguridad, será mejor marcharnos, dijo con tono serio, su mirada firme, dejando claro que no pensaba cambiar de opinión. Asentí. Tienes razón. Es la mejor decisión. Vámonos. Ambos comenzamos a guardar nuestras cosas. Cuando terminamos, Rem, como la primera vez, hizo una pequeña reverencia invitándome a subir. La observé unos segundos. Rem, cuando empiece a amanecer, cambiaremos. Tú también necesitas dormir, dije, mirándola con seriedad. Señor Ronald, no es necesario. Agradezco su preocupación, pero, respondió firme. La interrumpí con suavidad, pero sin dejar espacio a discusión. Rosuald dijo que debías obedecerme en todo hasta llegar a la mansión, ¿verdad? Entonces es una orden. Al amanecer yo tomaré el turno. Mi expresión no cambió. Rem cerró los ojos por un instante. Luego asintió lentamente. Como ordene, señor Roland. La noche aún no había terminado. Pero al menos, por ahora, seguíamos con vida. Entonces, vamos, dije antes de subir. No pasó mucho tiempo hasta que el carruaje comenzó a moverse a toda velocidad. El traqueteo constante y el silencio posterior a la batalla pesaban más de lo que quería admitir. Mis ojos empezaron a cerrarse lentamente. Aún así, mi mano permaneció firme sobre la empuñadura de mi espada, lista para desenvainar al menor indicio de peligro. Murmuré. Los primeros rayos del sol atravesaron el cristal del carruaje y golpearon mi rostro. Parpadeé un par de veces. Toc, toc. Golpeé suavemente la ventanilla. Unos segundos después, la velocidad del carruaje comenzó a disminuir hasta detenerse por completo. Abrí la puerta y bajé. Rem ya estaba afuera. Su postura seguía siendo impecable, su expresión tan firme como siempre, pero en el fondo de sus ojos se notaba el cansancio. Descansa. Yo me encargo, dije, soltando un suspiro. Sin pensarlo demasiado, le di un par de palmaditas suaves en la cabeza. Rem quedó ligeramente desconcertada, como si su mente hubiera tardado en procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, asintió en silencio y entrando al carruaje observé con calma cómo cerraba la puerta. Luego me giré hacia el dragón terrestre. Bueno, ¿listo para continuar, chico?, pregunté, acariciando su cuello. El animal resopló con fuerza como única respuesta. Sonreí levemente. Esa es la actitud. Subí al asiento delantero, tomé las correas con firmeza y di un tirón suave. El dragón terrestre comenzó a avanzar mientras el sol terminaba de levantarse en el horizonte. Vaya que sí es grande, murmuré al divisar a lo lejos la imponente mansión de cierto payaso. Con un leve tirón de las riendas, el dragón terrestre aumentó la velocidad.
En cuestión de minutos llegamos a la entrada principal. Golpeé suavemente cerca de la ventanilla para avisar. No pasó ni un segundo antes de que la puerta se abriera y Rem con su misma expresión de siempre. Buenos días, señor Roland. Le pido, por favor, que espere aquí unos minutos mientras aviso de su llegada, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Buenos días. No te preocupes, no me molesta esperar, respondí con calma. Rem asintió y se dirigió hacia la mansión, dejándome en medio del silencioso jardín. 30 minutos después. 496 ovejas, 497, murmuré, recostado sobre el césped con los ojos cerrados. El sol era agradable. Me detuve al sentir como una sombra cubría mi rostro. Abrí un ojo. Señor Roland, disculpe la tardanza, dijo Rem, mirándome con una leve curiosidad en sus ojos. No te preocupes, respondí incorporándome con tranquilidad. Después de todo, aún es temprano. Rem hizo un pequeño gesto con la mano. Por favor, sígame. Caminé tras ella hasta la entrada. Con suma educación, abrió la puerta y esperó a que pasara primero. Gracias, señorita Rem. Al cruzar la puerta, mi mirada recorrió el interior. Aunque ya lo había visto antes, verlo a través de una pantalla no se comparaba con presenciarlo con mis propios ojos. La amplitud, la decoración refinada, de alguien excéntrico, la valla que era diferente en persona. Por favor, señor Roland, por aquí, indicó Rem, retomando la marcha. Recuperé mi habitual expresión tranquila y la seguí hasta llegar a un comedor que me resultaba bastante familiar. 2 platos. Mi mirada se detuvo en la enorme mesa del comedor. Solo había 2. Era extraño, pero ahora entendí. Rem era actualmente la única sirvienta capaz de cocinar decente en la mansión. No era raro que hubiera tardado. Señor Roland, el maestro Rosual estará aquí en breve. Con su permiso, me retiro, dijo Rem, haciendo una pequeña reverencia antes de marcharse. Asentí. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro y tomé asiento. El silencio duró apenas unos segundos. Jeje, bueno. Entonces usted es el hombre que ayudó a la señorita Emilia tan desinteresadamente. La voz resonó desde la entrada. Cada paso retumbaba con elegancia exagerada contra el suelo pulido. Levanté la mirada. Ahí estaba él. Rosual L. Matters avanzó con su característica sonrisa inquietantemente amable y tomó asiento frente a mí sin apartar sus ojos. Debo agradecerle por aceptar mi humilde invitación, el gusto es mío, señor Rosual. Mi nombre es Roland, respondí con tranquilidad. Aunque, si alguien merece agradecimiento, sería su empleada Rem. Es una mujer bastante persuasiva. De no ser por ella, probablemente no habría venido. Oh, ya veo, gracias por informarme. Consideraré recompensarla después, respondió con ligereza, aunque sus ojos analizaban cada microexpresión mía. Y hablando de recompensas, me pregunto cuál será su mayor deseo. Su sonrisa se amplió ligeramente. Aunque usted no lo sepa, nos salvó de un problema considerable. Solté una risa suave, fingiendo incomodidad. No lo veo necesario, señor Rosual. Solo estuve en el momento adecuado. Jejeje, incluso así, el impacto fue enorme. No imaginan qué clase de aprietos nos encontrábamos. Sus dedos comenzaron a golpear suavemente la mesa, marcando un ritmo casi hipnótico. Así que, insisto, dígame, ¿cuál es su mayor deseo? Solo pídalo. Lo cumpliré. Silencio. Lo observé un momento. Luego, con calma, metí la mano dentro de mi saco y saqué un pequeño frasco sellado. Lo coloqué sobre la mesa. Si insiste, me gustaría presentarle algo primero. Los ojos de Rosual brillaron con curiosidad. Esto se llama mayonesa. Es una creación mía. Combina sorprendentemente bien con distintos alimentos. Me gustaría que la probara y me diera su opinión. Abrí el frasco y lo dejé frente a él. Rosual lo tomó con delicadeza exagerada. Con una cuchara extrajo una pequeña porción y la mezcló con las papas de su plato. Mordió. Silencio. Por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron ligeramente. Un estímulo nuevo. Cremoso. Ácido. Suave pero intenso. Algo que no esperaba. Jejeje, debo admitir que me ha sorprendido. Roland se recostó ligeramente en su asiento. Supongo que su deseo es que le ayude a distribuir este producto. Eso es algo que puedo cumplir con facilidad. Déjelo en mis manos. Por cierto, señor Rosual, ¿podríamos hablar de un asunto en privado? Es algo que alguien de su nivel debería escuchar. Lo dije con absoluta tranquilidad. Rosual se quedó inmóvil un segundo. Luego dio 2 palmadas suaves. Mi oído captó pasos ligeros alejándose. No necesitaba saber de quiénes eran. Jejeje, ahora sí estamos solos, puedes hablar con total libertad. Su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos ya no eran los mismos. Lo miré fijamente.
Extrañas mucho a tu maestra, ¿verdad? Silencio. Los dedos de Rosual dejaron de golpear la mesa. Debe ser agobiante no tenerla cerca, continué con una sonrisa inquietantemente tranquila. Por eso has tomado los cuerpos de tus descendientes durante generaciones, todo para traerla de vuelta. El aire cambió. Pesado. Denso. La mirada de Rosual comenzó a temblar apenas perceptiblemente. ¿Y qué dirías, si te dijera que sé cómo traerla de vuelta? La silla cayó hacia atrás con estrépito cuando Rosual se levantó de golpe. La presión mágica llenó el comedor. ¿Qué acabas de decir? Su voz ya no tenía ese tono juguetón. Sonreí. Jejeje, a pesar de tantos bucles, tu reacción sigue siendo la misma. Su respiración se volvió irregular. Sus pupilas se contrajeron. Entonces, ¿ya hemos tenido esta conversación antes, eh? Preguntó, cerrando los ojos un momento, forzándose a recuperar el control. Las suficientes veces, respondí con calma. Las suficientes para saber que tu primer beso fue con Echidna, que perdiste la capacidad de sentir sabores hace mucho tiempo, hasta ahora. Señalé el frasco de mayonesa. Y que en el pasado recibiste una paliza memorable de Héctor. Abrí ligeramente los brazos. Creo que eso responde tu pregunta. El silencio que siguió fue absoluto. Así que, Rosual, ¿qué decides? Pregunté con una calma inquietante. Puedo hacer que tu maestra vuelva. El silencio fue pesado. ¿Y qué harás si no acepto? Preguntó Rosual, entrecerrando los ojos. Su sonrisa seguía ahí, pero era muy obvio que era una máscara. Sonreí apenas. Simple. Podemos repetir esta conversación tantas veces como quieras. Después de todo, tengo tiempo de sobra. La presión en la habitación aumentó ligeramente. Rosual no habló. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que estaba insinuando. Con calma me levanté de la silla, solo necesitamos un pequeño contrato. Incliné ligeramente la cabeza. A cambio de traer de vuelta a tu maestra, tú te convertirás en mi ayudante. Sus ojos se afilaron. Y con ayudante me refiero a esto. Que obedecerás todas mis órdenes y no podrás atacar física, verbal o psicológicamente o indirectamente a nadie sin mi permiso. No podrás planear nada que afecte a quienes me rodean. No estás obligado a aceptar, continué con serenidad. Podemos repetir esto las veces que queramos. Hice una pausa. O mejor dicho, las veces que yo quiera. Jejeje, jajajajaja, qué ironías de la vida, ¿no lo crees? La risa de Rosual resonó en el comedor, aguda y casi desquiciada. El manipulador, convertido en el manipulado, se llevó una mano al rostro mientras intentaba recuperar el control otra vez de sí mismo, pero sus ojos, ya no eran burlones. Eran lúcidos. Había entendido. Sabía que no importaba qué intentara, todos los caminos habían sido bloqueados, obligando a seguir una sola dirección. Está bien, dijo finalmente. La risa desapareció por completo. Acepto. Comenzó a caminar hacia mí hasta quedar a solo un paso de distancia. Pero con una condición, si en 1 año no cumples tu palabra de traer de vuelta a mi maestra, el contrato se revertirá. Sus ojos se clavaron en los míos. Y tú te convertirás en mi ayudante. Y me dirás cómo traerla de vuelta, y obedecerás mis órdenes. Silencio. Luego extendió su mano. ¿Tenemos un trato? Lo observé unos segundos. 1 año. Sonreí. Considerémoslo un trato hecho, Rosual L. Matters. Apreté su mano con firmeza. En ese instante, el aire se volvió denso. De lo que ya estaba un símbolo comenzó a formarse en el pecho de Rosual. Un círculo perfecto. Dentro de él, una mano abierta. Y en el centro de la palma, un ojo abierto. La marca brilló brevemente antes de fundirse bajo su piel. Rosual apretó los dientes al sentir cómo el trato había sido finalmente sellado. Mierda, ¿en serio esta idiotez funcionó? Grité internamente. Acababa de apostarlo todo. Había hecho creer a ese maldito payaso que podía regresar en el tiempo. La situación pudo haber terminado muy mal. Por suerte, no era la primera vez que estaba en una negociación al borde del abismo. La experiencia de Roland en situaciones tensas fue lo único que sostuvo esa sonrisa tranquila. Sin ella, mi voz habría temblado. Mi mirada habría dudado. Y con alguien